Shalom, mis amados. Estamos agradecidos con nuestro Abba porque seguimos estudiando y vamos a compartir un estudio que se titula como la comida o los alimentos kosher. Y pues kosher quiere decir que pues lo mejor, ¿verdad? Y pues lo mejor de la alimentación. Kosher quiere decir lo mejor, lo limpio, lo sano. Lo aceptable. Y entre lo aceptable podríamos decir, pudiéramos preguntarle a X persona cuál sería un alimento aceptable, preguntándole de los animales, y le podríamos preguntar una res o un gato, y lógico que cualquier persona nos contestaría que una res. Eso es lo aceptable. Y pues la voluntad de nuestro Abba es que nosotros nos apartemos o más bien Él nos ha apartado de las naciones para hacer de nosotros un pueblo santo, para que vea la diferencia el impío entre el limpio y el impío, entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada. Esta sería la idea de que nuestro Abba nos ha apartado con un solo propósito, de darnos ese libre albedrío para decidir entre nosotros en si le servimos o no le servimos, en si le obedecemos o no le obedecemos. Bien, pues es la voluntad de nuestro amado hacer de nosotros un pueblo Kadosh. También entre nosotros ya sabemos que Él es un Elohim santo, y ese atributo que es solamente de Él, ser santo, lo comparte también con nosotros para que nosotros vayamos buscando la santidad, la perfección, porque sí se puede, solamente hay que tener pues deseo de seguirlo, de obedecerle, y Él va haciendo todo en nosotros. Pues hacer de nosotros, formar en nosotros la santidad y la práctica de los misbot, ya que las instrucciones pues las encontramos en la Torá. Esa es nuestra guía, como aquel que va formando una casa bajo las instrucciones de un plano. También nuestra casa la vamos formando y limpiando en santidad para nuestro Abba a través de las instrucciones de la Torá, las leyes, los misbot, los preceptos y cada uno de sus mandamientos. Bien. En el libro se encuentran las instrucciones en el libro de Levítico, capítulo 11, y en Deuteronomio, capítulo 14. Los católicos saben muy bien todas estas cosas y conocen la Torá, conocen las escrituras, pero hay una diferencia entre conocer y hacer. Se puede uno llenar de conocimiento, y ya decía Pablo
que el conocimiento envanece, pero el espíritu edifica. Entonces, cuando uno tiene la voluntad de servirle a nuestro Abba, Él nos va guiando a través de las escrituras. Ya vemos que, por ejemplo, el catolicismo y el cristianismo, no estoy hablando de lo que no conozco. Yo mismo participé de todas esas cosas, aún en la matanza de puercos y comiéndolos, aún con los católicos y aún con los cristianos. Cuando yo no conocía nada de estas cosas, o de lo que sí podía uno y no podía uno comer, pues yo tenía entendido que pues todo era para comer, todo lo que había, hierbas, animales y frutas, verduras y de todo. Pero no entendía que tenía que haber una disciplina entre todas estas cosas. Bien, en Génesis hay una historia que dice que Noé era justo a los ojos de Yahweh, y vemos pues que esta historia la encontramos allí también, que por qué era agradable Noé, pues porque trató de apartarse de las ideas de las personas pues que también comían de todo, violaban, mataban, adulteraban y hacían todos los mandamientos también, aunque aparentemente pues no había mandamientos, todavía no se escribían. Esto pasó hasta Éxodo, Levítico, vinieron todas estas instrucciones. Pero entonces, ¿por qué maldijo Noé a Canaán cuando Acán, su hijo, cuando lo miró desnudo? ¿En qué mandamiento se basaba para maldecirlo? Otra también, en Génesis 7, 2 y 3, nuestro amado Abba Kadosh le dio instrucciones a Noé de apartar para subir al arca 7 animales puros, y de los impuros solamente una pareja, y de los puros 7 parejas, de los impuros solamente una pareja. ¿Cómo sabía, o cómo me explicas tú esto de que cómo sabía Noé cuáles sí eran limpios y cuáles no eran limpios, cuáles eran impuros? Porque todavía no había mandamientos, pero el Eterno ya había dado instrucciones. Si recordamos nosotros, allá en el libro de Bereshit, Génesis, cuando Adán estaba en el paraíso, ¿qué instrucciones le dio el Eterno a él? El mandamiento era que no comiera del árbol que le había dicho él. Ese era el mandamiento, que no comiera, pero él comió. Bien, había otro mandamiento también que le dijo que guardaran el jardín del Edén, que lo cuidaran, y pues vemos que ni una cosa ni otra guardaron. Aquí podemos ver que el Eterno ha dado principios desde el inicio de la creación del mundo. Dice, a nuestro amado Abba le interesa o le importa
le importará a nuestro Abba lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros, cómo vestimos. Todas esas cosas le importarán a nuestro Abba. Entonces, es cuestión nada más de ponerse a pensar y a meditar. Lo que hacemos, lo que vestimos y lo que vemos, o lo que comemos, ¿le interesará a nuestro Abba? Bien. A nuestro Abba, pues se supone que le interesa hasta lo que hablamos, lo que pensamos, a dónde vamos. Todas esas cosas le interesan a nuestro Abba. Y también al enemigo. A él le interesa que hacer su trabajo, ya que él lo hace muy bien. Algo que nosotros no podemos aprender. Hacer las cosas bien para nuestro Abba Kadosh. El enemigo está insistiendo, el enemigo de nuestras almas, no en el enemigo de Dios. El enemigo en nuestro Abba Kadosh no tiene enemigos. Él nomás con decir se acaba y se acaba. Pero Él lo ha puesto para que nosotros crezcamos. También ese Yeser Hará que nosotros tenemos de someter nuestra voluntad a la humildad y al conocimiento, al estudio de la Torah. Entonces, todas esas cosas le pertenecen a nuestro amado. Ahora, podríamos pensar y decir que esto solamente es para los judíos, que nosotros pues ya no estamos bajo la ley. ¿Y eso será cierto? Porque cuando Pablo dijo que no estábamos ya bajo la ley, él especifica ahí bajo la ley del pecado. Estamos bajo la gracia, decía, y dicen hoy todos se basan a que pues todo es por gracia y que nuestro amado Abba Kadosh no nos va a juzgar por nada porque estamos por la gracia y ya Cristo murió por nosotros para perdonarnos todos los pecados, así que ya podemos pecar todo lo que queramos. Cabo ya murió Él y ya nosotros podemos pecar y lo que pequemos de aquí para adelante pues está justificado con la muerte de nuestro amado Yeshua. Bien, ¿será cierto esto? Porque Él murió para limpiar puercos, para limpiar animales impuros. Ya sabemos que Él hizo toda la creación y Él, nadie le manda. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. El trabajo de nosotros es a escudriñar las escrituras. Dice que, no recuerdo bien el texto, donde dice que gloria de nuestro Elohim es esconder un asunto, pero honra del rey es descubrirlo, y nosotros eso nos toca descubrirlo. Es por ejemplo como cuando nosotros no tenemos ningún conocimiento y entramos a un cuarto oscuro, de pronto no miramos nada, pero poco a poco se van acostumbrando nuestros ojos a ver lo que hay dentro de ese cuarto, y luego si prendemos una lucecita se nos va aclarando más el panorama. Ya si encendemos dos o si iluminamos todo el cuarto, es según el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la Torah. Y nuestro amado Yeshua HaMashiach, Él fue el que dijo que conociéramos al único Dios y a quien Él había enviado. Entonces nuestro trabajo aquí es investigar y conocer el nombre de nuestro Abba, el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Ese es nuestro trabajo, investigarlo. Y lo vamos a hacer con la ayuda del Eterno. Y vamos a seguir estudiando. Bien. Dice que también dicen por ahí los católicos y cristianos que hay mandamientos para toda la humanidad, para los judíos, y los mandamientos que ya Cristo también puso.
Por ejemplo, uno de los mandamientos que dicen que Cristo puso nuevo, dice que es el amar. Ámense unos a otros. Esto es un mandamiento nuevo, dicen. Ahora, eso decimos porque, o decíamos, o dicen los que no conocen la Torá. Pero si van a la Torá, a los primeros libros de Moshe, allí encontrarán la ley para el prójimo, de amar al prójimo. Entonces, cuando vamos nosotros conociendo estas cosas, se nos va abriendo un entendimiento más. En el libro de Mateo, capítulo 5, 17, dice: no piensen que he venido a abrogar la ley, a quitar, a invalidar, a dar por terminada. No, ni piensen, ni se imaginen siquiera que yo he venido para eso. Yo he venido a darle cumplimiento, a hacer lo que nadie ha podido hacer, pero que ahora van a poder hacer ustedes con mi ayuda, aceptándome en su corazón, dejando que yo reine en sus corazones. Bien, por ahí dicen pues también de que Yeshua es rey. Pues yo no entiendo de quién será el rey, al menos ahorita todavía no. Dice, creo que es Lucas, capítulo 19, versículo como del 12, una parábola que dice, un hombre fue a recibir un reino, y ahí está la historia esa. Entonces nuestro amado Yeshua HaMashiach ha ido a recibir ese reino, y aquí en este tiempo, en esta tierra, el único que reina es el enemigo de nuestras almas. Es el que no quiere obedecer y el que nos incita, el que nos anima y el que nos está hostigando para hacer todo lo contrario de lo que nuestro Abba quiere. Por eso, si tú te emborrachas, si tú te drogas, si tú andas en fornicación, en adulterio, desobedeciendo los mandamientos, diciendo que ya no tenemos mandamientos, ¿a quién estás obedeciendo? A esa voz que es del enemigo. Entonces, ¿dónde está ese rey que tú dices? Él vendrá en un tiempo a reinar que ya no está tan lejos. Cualquier día puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cuando Él lo quiera. Pero estamos cerca de cuando Él venga a reinar por un milenio, a ponerle la muestra a todo el mundo, a todos sus enemigos, a todos los gobiernos, de cómo se gobierna, con paz, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, con la ley de nuestro Abba Kadosh. Él pondrá el ejemplo de cómo se gobierna por 1000 años, y todo aquel que no quiera someterse a Él, todo aquel país que no obedezca, la lluvia no caerá sobre de ellos. Entonces, vamos a ver, es importante que leas las citas que te doy, y sobre todo, por ejemplo, aquí, para entender en Mateo, de que Él no vino a abrogar la ley, Mateo 5:17, es importante que leas todo ese capítulo 5, y vas a entender muchas cosas. Porque los que dicen que Él ya limpió los alimentos, nada más leen un versículo o dos, nomás los que les conviene, para darle pues la enseñanza que quieren darle a su pueblo, pero no es así. Todo en Marcos 7, 1 al 23. Es una historia también de que muchos se basan también para agarrar nomás lo que quieren, pero lee todo ese texto y verás en el versículo 2, dice que estaban comiendo, porque en esa ocasión le dicen a nuestro amado Yeshua HaMashiach: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y dicen que todo lo que entra ya está limpio, que lo que entra no hace daño, sino lo que sale del corazón.
Entonces el texto ahí, aunque se está hablando de comida, no se está hablando de qué están comiendo. Se está tratando el tema y el contexto de por qué no se lavan las manos. Ya que los que estaban viendo que estaban comiendo, miraron que estaban comiendo comida aceptable. Lo que miraban era que no se estaban lavando las manos, y esta era una ley oral, que ahorita ya no hay ley oral, ya todo está escrito, pero son libros que el Talmud, que el Zohar, que muchos libros que quieren meter ahora a la enseñanza, pero no vamos a dejarnos creer. Y en esa historia, pues el versículo 2, ya les dije que estaban comiendo, pues me imagino que carne de puerco era lo menos que podían comer. En el versículo 3, dice 3 y 4, dice que estas eran pues puras tradiciones. Era lo que les estaba refutando nuestro amado Yeshua HaMashiach. En el versículo 7 y 8, decía que eran pues reglas de hombre. Bien, en el versículo 13 vuelve a nombrarles que tradiciones personas, pues de personas. En el versículo 15, nuestro amado le dice que no es lo que entra, porque lo que ellos estaban comiendo pues era limpio, pero lo que sale son los pensamientos malos de adulterios, asesinatos, robos y todas esas cosas, dice. Entonces, todo lo que les está diciendo, todo nos da luz para entender que sí le importa a nuestro amado Yeshua, nuestro amado Yahweh, lo que nosotros pensamos, decimos, vestimos, oímos, escuchamos, lo que comemos, todo eso le importa a Él, y por eso nos da instrucciones. Marcos 7:19, limpiando todo lo comestible, dice. Pero en las Biblias ya traducidas al español, esto de comestible lo puedes encontrar en Biblias más antiguas, o en la Torah misma. No en la Torah, no, porque en la Torah, este es el Nuevo Testamento, y en el Brit Hadashah, pues Nuevo Testamento llamado por ellos se da, pero es el Nuevo Pacto o Pacto Renovado. Entonces, lo comestible, hay unos que no tienen comestible en sus Biblias, por eso es que no entienden el contexto de lo que está hablando. Por eso es necesario leer todas las Biblias que puedas leer, para entender el verdadero trasfondo. Bien, ahora vamos a Hechos 10, del 1 al 34. Dice que ahí hay una historia también, que también agarran los cristianos y los católicos para decir que donde baja el lienzo de animales, culebras, ratas, víboras, de todo, cocodrilos, muchos animales impuros, dicen que ya nuestro Abba los limpió. Pero aquí también no entienden el contexto estos cristianos y católicos de lo que están hablando. Aquí se está hablando, por ejemplo, Pedro dice que él no entiende esta visión. Él no comía animales impuros y ni comió después de esa visión. Él sabía lo que podía comer y lo que no. Pero él dice que él no entendía hasta llegando con Cornelio. Dice, díganme pues a qué es a lo que me trajeron. Dice, porque yo vine sin ofrecer resistencia. Entonces explíquenme qué es lo que está pasando. Y ya le explican y le están diciendo, dice, ahora entiendo que todo esto que está pasando es la voluntad de nuestro Abba, que Él quiere darnos a conocer que pues también los gentiles van a entrar a la salvación. Entonces vemos que
la puerta para entrar es Yeshua. Pero allí está también el gobierno, donde está Pedro, Pablo, Santiago y algo otros discípulos por allí, pero vemos que el jefe de allí es Santiago, Jaco. Bien, Jaco es el que tiene la última palabra. Y dice ahí en el libro de los Hechos, que dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Ruach HaKadosh, pues enseñarles cómo deben de entrar aquí. Y pues los primeros 4 mandamientos es que se abstengan de idolatría, de animales impuros, era idolatría, fornicación, sangre de ahogado o más bien carne ahogada, animales que mueren ahorcados o que no se desangran, y también el no comer carne. Estos eran los requisitos o los 4 mandamientos para poder entrar a la congregación de los apóstoles de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero al ir caminando iban a ir aprendiendo más y iban a ir obedeciendo más mandamientos. Bien. Dice también que el propósito de toda esta visión pues era mostrar que Yahweh él empieza allí a limpiar a los gentiles. Ese era el propósito. Ahora, para que también ellos obtengan la vida eterna. Y eso es lo que, de dónde, o sea, es donde la pregunta es, ¿de dónde sacan que nuestro amado Yeshua HaMashiach hizo limpio todos los animales? ¿Dónde está todo ese texto que ya no debemos de agradarle comiendo sano, kosher? Entonces, ya ahora sí vamos o los que dicen que ya pueden comer de todo, ya pueden comer ratas, ya pueden comer cucarachas, ya pueden comer víboras o animales rastreros, que limpiadores de campo o limpiadores por ejemplo el sopilote, el avestruz, ¿cómo se llama? Bueno, animales que están en el campo, carroñeros, que por ejemplo hay un animal que se murió. Estos animales impuros son los que limpian el campo. Lo mismo en las aguas, da las instrucciones allí en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio 14. Ya dijimos eso. Entonces, en el agua, los que limpian el ambiente allí, todo el mar, pues son los animales que no tienen escamas, como los camarones, los que no tienen aletas o escamas. El animal comestible es el que tiene escamas y el que tiene aletas. Muy bien, mis amados, este ha sido el estudio por hoy. Quizás podamos subir algo otro segundo video para aclarar otras cositas más, pues ya que este tema es muy extenso, muy largo, y no podemos decirlo en 2-3 minutos o en este tiempo. Entonces, pues que el Eterno los bendiga y pues nos estaremos viendo en otro video. Vamos a estudiar los capítulos que les dije, todos los versículos que les di, y que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro. Shalom, shalom.